si tu vida está en riesgo. Voy a leer la ley, abro comillas. Es un principio de la ley judía, halajá, que significa salvar una vida, y establece que la preservación de la vida humana tiene prioridad sobre casi todas las otras obligaciones religiosas. Este principio significa que se debe hacer todo lo posible para salvar una vida en peligro, incluso si eso implica transgredir otras normas religiosas. La mayoría de cristianos piensan que estudiar sobre esto es aburrido, pero luego, cuando la crisis venga a tocar a tu puerta y sientas que tu vida está en peligro, pues vas a caer prisionero de estos sofismas y vas a terminar haciendo parte de la fraternidad universal de los zombies marcados por la bestia que ya se ha desatado durante el 2020 y que se va a seguir desatando hasta que todo se haya cumplido. Y la pregunta que yo hago es esta: ¿será que es válido robar si tu vida está en peligro? Por ejemplo, si estás muriéndote de hambre, ¿será que tú puedes robar? O si un familiar tuyo o un hijo tuyo se está muriendo de hambre, ¿será que es válido que tú robes para saciar el hambre tuya o la de tu hijo o la de algún familiar tuyo? La mayoría de cristianos te van a decir que sí, la inteligencia artificial te va a decir que sí, y ahora los judíos tienen esta ley Pikuach Nefesh que le da un piso bíblico, inclusive a esa respuesta. Es decir, ellos tienen sus versículos para probarlo. Inclusive también lo hace la inteligencia artificial. Tú le puedes preguntar a ChatGPT que si es válido robar si te estás muriendo de hambre, y de todas formas, según tú le preguntes, si eres muy directo, te va a responder de una manera más sigilosa, y si eres tú sigiloso, te va a responder de una manera más directa. Sin embargo, a la final te va a decir que sí puedes robar. Lo más interesante, como ya dije, es que la mayoría de personas te va a responder también lo mismo. Esto parece ser parte de una cultura colectiva que ya está instaurada en la mente de los simples. Inclusive, nosotros no olvidemos la teología de la liberación del Vaticano, a través de la cual, pues precisamente las guerrillas de Suramérica y Centroamérica han robado al rico, supuestamente porque el pobre se está muriendo de hambre, y es algo que está todavía muy incrustado en la conciencia colectiva de muchas personas. Inclusive las personas piensan que es lo correcto de hacer. Y ChatGPT te va a dar el siguiente versículo. Leamos en Proverbios capítulo 6 versículo 30. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Entonces ChatGPT te dirá, mira lo que dice este versículo, que un ladrón que hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre es tenido en poco. Es decir, pareciera que no es un pecado tan grave, y es lo mismo que te va a decir ChatGPT. Mira, sí es pecado, pero no es tan grave. Como que Dios entiende que tienes una necesidad biológica por comer y que te estás muriendo de hambre y que puedes robar. Algo que además va de acuerdo con la Agenda 2030 de hambre cero, ¿verdad? Hoy en día ya se están pasando estos decretos sigilosamente en cada nación del mundo, en donde el país está obligado a darle alimento a la persona que de alguna manera no puede alimentarse por sí misma. Y es como culpar a la comunidad por no poder alimentar a todos sus miembros, y esa culpa le da la posibilidad a aquel que está muriéndose de hambre de robar, porque de alguna manera la comunidad ha fallado. Y es el pensamiento del bien común, del colectivismo, del comunismo, ¿verdad? Algo que se está regando por todo el mundo. De manera que aún la inteligencia artificial te dice que es un pecado no tan grave, que Dios lo entiende, y que no es un pecado de codicia, no es un pecado en donde tomas algo sin que tengas necesidad de ello, sino que lo tomas porque estás en riesgo de muerte. Entonces, bajo esa misma lógica,
tú podrías violar cualquier otro mandamiento de la ley de Dios si tu vida está en riesgo. La inteligencia artificial y también los judíos de la ley Pikuach Nefesh te dirán que no, que hay ciertos mandamientos que sí son inviolables, como por ejemplo el primer mandamiento o el mandamiento de no matarás. Sin embargo, el apóstol Santiago es muy claro cuando dice en Santiago capítulo 2 versículo 10 que cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Es decir, que aquel que roba es culpable también de asesinar y es culpable también de violar el primer mandamiento, que es idolatría. Por tanto, ya vemos el sofisma de esta ley Pikuach Nefesh. En principio pareciera bastante aceptable el concepto o la premisa de que si alguien se está muriendo de hambre, pues de repente su pecado no es tan grave, no es un pecado tan serio. Pero otra cosa es la que nos dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Aquel que roba es igual a aquel que mata o inclusive a aquel que traiciona a Dios. Sin embargo, ya vemos que la inteligencia artificial te va a seguir sacando versículos, como por ejemplo cuando el rey David tomó los panes de la proposición, algo que estaba prohibido por la ley, y de esa manera ChatGPT pretende justificar que sí se puede robar cuando una persona se está muriendo de hambre, aun y cuando nosotros vemos que claramente aquí era esto parte de una ley ceremonial y no era parte de una ley moral. Además de todo, ya vimos en el video pasado que el rey David sí le pidió permiso al sacerdote Ahimelech para comer los panes de la proposición. Es decir, David no los tomó ni secretamente ni violentamente, sino que pidió permiso. Leamos en 1 de Samuel capítulo 21 versículo 3 al 4. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Es decir, violar la ley ceremonial porque tu vida está en riesgo, sí está permitido, por supuesto. Aquí sí vemos que se aplican las palabras de Jesús. Leamos en Mateo capítulo 12 versículo 7. Y si supieseis ¿qué significa misericordia quiero y no sacrificio? No condenaríais a los inocentes. Está bastante claro. Jesús, cuando habla de sacrificio, hace referencia a la ley ceremonial, ¿verdad, hermanos? La misericordia se impone sobre la ley ceremonial. Con todo y eso, también vimos que el sacerdote Ahimelech exige una condición a David para ver si sus soldados estaban comportando moralmente. Es decir, que tampoco se trata de hacer sacrilegio de lo sagrado. También se trata de, bueno, vamos, puedes hacer algo como para que valga la pena que te entregue esto que es sagrado. Y el rey David dijo: no te preocupes, Ahimelech, que mis soldados se están portando moralmente, no andan por ahí agarrando una mujer y la otra. Por tanto, entonces Ahimelech gustosamente entregó los panes de la proposición a David. De alguna manera se exige que la persona se porte correctamente, pero luego sí se puede romper una ley ceremonial si hay peligro de muerte o una necesidad, una hambruna. Pero no se puede romper una ley moral si hay peligro de muerte o si tienes hambre. Como ya vimos en el video pasado, uno puede tal vez no revelarle la verdad a un delincuente. El cristiano está en todo su derecho de no revelarle la verdad a alguien que sabe que es malo, que es corrupto, o inclusive decirle mentiras o probar a una persona que sabemos que es mala o corrupta. Porque si le diéramos la verdad a esa persona la usaría en nuestra contra. La verdad perdería su valor ético y moral, por lo cual, como cristianos, no estamos obligados a revelarle la verdad a ningún delincuente o corrupto. Por eso es que la privacidad es tan importante, ¿verdad, hermanos? La privacidad hace parte de ese derecho.
de que tú no tengas que revelarle la verdad a un corrupto, porque ese corrupto la usaría en tu contra. Pero miremos lo irónico de hacia dónde va el mundo. Vamos hacia un mundo donde los corruptos van a saber todo sobre ti y van a usar esa verdad que tú posees en tu contra, como ya lo hemos visto con la noticia de la religión Lev-Tahor. Estos medios de comunicación masónicos están usando la información en contra de personas inocentes, haciéndolos ver a todos como pedófilos cuando no es así. Entonces, por eso se necesita privacidad. Menos mal que esas personas que son inocentes dentro de esa secta Lev-Tahor, pues no están siendo exhibidas en público. De ser así, en muchos países de Latinoamérica fueran apedreados. Es algo peligroso, ¿verdad, hermanos? Y también vemos lo peligroso de la inteligencia artificial cuando pretende saber todo sobre ti. No por nada Jesús entonces dijo que los días en los tiempos del fin serían acortados, y uno puede ver el porqué. Imagínate cómo puedes tú inclusive defenderte de un poder que ya lo sabe todo de ti. Te está vigilando con cámaras, te está haciendo seguimiento a través de tu celular, te está vigilando con los movimientos que haces en tu cuenta bancaria, y es un poder corrupto, un poder maligno que va a usar la verdad para el mal y no para el bien. Como nosotros ya hemos entendido, que los ángeles caídos están en este mundo y hacen parte de los grandes poderes del mundo, de los grandes científicos, líderes religiosos, de los grandes empresarios multimillonarios, y ellos quieren saber quiénes son ese pequeño grupo que guarda los mandamientos de Dios. ¿Quiénes son los 144,000? ¿Acaso no querrías saberlo tú? ¿Verdad, hermanos? Es una información bastante interesante. ¿Quiénes son los 144,000? ¿Cómo se comportarían? ¿Podrías tú preguntarle a la inteligencia artificial, mira, ¿será que tú en algún momento pudieras identificarlos de acuerdo a su patrón de comportamiento, de acuerdo a cómo actúan en base a ciertas situaciones? Y la inteligencia artificial te dirá que sí. Claro que sí puede identificarlos. Por eso los días tienen que ser acortados. Sin embargo, hermanos, miremos que volviendo al tema de que sí se puede violar una ley ceremonial en casos de vida o muerte, claro que sí. Pero para la Iglesia Católica es todo lo contrario. Tú no puedes violar una ley ceremonial del catolicismo en casos de vida o muerte. Para ellos es sacrilegio. Imagínate que un limosnero interrumpa una Eucaristía pidiendo comida. De inmediato va a llegar la policía y se lo va a llevar preso, ¿verdad? Y claro que sí es posible interrumpir cualquier ceremonia religiosa si alguien se está muriendo de hambre, pero no es posible violar una ley moral si alguien se está muriendo de hambre, ¿verdad, hermanos? Ahora el catolicismo permite que un ladrón entre a tu casa para alimentarse si siente que se está muriendo de hambre. Es decir, que sí permite que se viole una ley moral en casos de que la persona esté muriéndose de hambre. Y es lo que vemos precisamente en la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Leamos, abro comillas, en los primeros siglos de la fe cristiana, varios sabios desarrollaron un sentido universal en su reflexión sobre el destino común de los bienes creados. Esto llevaba a pensar que si alguien no tiene lo suficiente para vivir con dignidad, se debe a que otro se lo está quedando. Lo resume San Juan Crisóstomo al decir que no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. O también en palabras de San Gregorio